過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Emiliano Ram, para Survilan 12, para The Aerofix, para Armando 2979, para Ricard Flores, para Black Cranium, para El Bakidow, para Maikoto Fanfix, para Jair Flores, para Yo Soy Albert, para Juan de la Cruz, para Site Zero, para Red Set, para Milar Leiva, para Alejandro López, para Panadero, para Leonardo Rocha, para Edgar Martínez, para César Flores, para Michael Cubo, para Brian Alexander, para Basi Rodríguez, para Mauricio Hernández, para C700, para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. ¿Quintian realmente nos va a adoptar? Mio estaba estupefacto. María estaba emocionada, se levantó de la silla y abrazó el brazo de Quintian. Oni-chan, ¿estás bien? ¿Cómo estuvo tu pelea con Basara? Estoy bien. En cuanto a Basara, lo dejé solo en el bosque después de derrotarlo. Bueno, todavía está vivo. Quintian dijo mientras frotaba la cabeza de María, sus manos se movían naturalmente. A María no le importaba que le frotaran la cabeza así, entrecerró los ojos, se sentía bien. Mio de alguna manera quería recibir el mismo trato que María, pero por supuesto no lo admitiría. Porque era demasiado vergonzoso. Ella se quedó inmóvil en la confusión y no sabía qué decir. Quintian miró a la chica pelirroja que se quedó quieta mientras lo miraba con duda. ¿Qué pasa, Mio? ¿Quieres que te acaricie la cabeza también? Y de alguna manera soy muy popular entre las heroínas, aunque las acabo de conocer. La razón más plausible por la que esto está sucediendo debe ser porque soy demasiado guapo. Soplo. Mio y María de repente se rieron. Quintian miró a las dos heroínas con confusión. ¿Qué pasa? ¿Hay algo divertido? Nada, Oni-chan. Solo pensé en algo divertido antes. Yo soy igual. Mio se cubrió la boca con una mano y desvió la mirada del rostro desconcertado de Quintian. De lo contrario, probablemente se reiría del hombre que era secretamente narcisista frente a ella. Sin embargo, ahora estaba cada vez más convencida de que Quintian no parecía saber que la heroína escuchaba su voz interior. Quería decir que podía escuchar su voz interior frente a ella, pero de alguna manera su boca solo dijo un incoherente abababa. ¿Qué quieres decir, Mio? ¿Abababa qué es eso? ¿Mio está hablando un idioma extranjero? Solo habla en lenguaje humano. Hablo lenguaje humano. Es solo que no sé por qué mis palabras se han vuelto así, debe haber una regla que me prohíba hablar sobre la voz interior frente a Quintian. Mio hizo un puchero, estaba molesta por verse como una tonta por no haber podido pronunciar sus palabras correctamente antes. María se rió. María. No me estoy riendo de ti, Mio-sama. Estás mintiendo. Kiara. Mio-sama me está acosando, Oni-chan. María, tú. Mio se acercó a María y comenzó a pellizcarle las mejillas con fuerza. A mi mejilla. Está bien, detén todo. Se está haciendo tarde, es hora de irse a casa. Mio y María se detuvieron después de escuchar la voz de Quintian. Lo miraron con nerviosismo. Quintian, somos nosotros también, por supuesto que ustedes dos también vendrán conmigo. No mentí sobre mis palabras anteriores de que los traería a ustedes dos a vivir conmigo. Mio y María estaban felices de escuchar esto, estaban agradecidas y agradecidas a Quintian. Sin decir mucho más, Quintian abrazó a las dos heroínas e instantáneamente se teletransportó a través del vacío.
Después de llegar a su villa, Qin-Tian inmediatamente llevó a Mio y María a una habitación sin usar. La habitación era espaciosa y completa con un baño. Mio y María miraron alrededor de la habitación con curiosidad. Solían vivir en un ambiente lujoso, pero desde que comenzaron a ser cazadas, a menudo se mudaban como estaban. Así que al ver nuevamente un ambiente lujoso y confortable después de mucho tiempo, tenían sentimientos complicados. Por supuesto también estaban felices de poder vivir en un lugar confortable. Se sintieron aún más agradecidos con Qin-Tian, preguntándose cómo podrían pagar su amabilidad. Mirando las expresiones complicadas de Mio y María. ¿Qué pasa? ¿No están satisfechos con esta habitación? No, no es eso. Nosotros solo, no sé cómo pagarte. Dijo Mio. Si a Oni-chan no le importa, puedo servirte en. Antes de que María estuviera a punto de hablar, Qin-Tian la detuvo. Sintió que esta sucubo loli estaba a punto de decir algo problemático. Está bien. Por ahora ustedes dos solo descansen primero. Hablemos de ese tema en otro momento, mañana los presentaré a todos. Todos los que dijo Qin-Tian. Mio y María sabían quién era por su voz interior que escuchaban a menudo. Asintieron y obedecieron las palabras de Qin-Tian. Después de arreglar las habitaciones de Mio y María, Qin-Tian caminó hacia su habitación. Su villa era muy espaciosa y su habitación estaba bastante lejos. En el camino, también verificó lo que la gente estaba haciendo usando su Ki-Sense. Podía decir que Asia estaba dormida, Coco estaba jugando, Rainare estaba ocupada cultivando, Calaurna también estaba cultivando, Kuroka estaba durmiendo en su habitación acurrucada como un gato y la hermana Ian parecía estar haciendo algo en su computadora portátil. La hermana Ian probablemente estaba trabajando en algo relacionado con la empresa. Aunque actualmente todavía estaba fuera del trabajo, todavía tenía que trabajar en documentos importantes de la empresa de forma remota. Qin-Tian no la molestaría, por supuesto. Después de llegar a su habitación, Qin-Tian se arrojó directamente sobre la cama y dijo: Coco, abre mi regalo. No lo he abierto en mucho tiempo. En la habitación de Coco. Coco, que estaba jugando, escuchó la voz de su anfitrión en su cabeza. Finalmente el anfitrión se acordó de abrir la recompensa. Está bien, anfitrión. Mientras decía eso, Coco agitó la mano como de costumbre y muchas bolas de luz salieron de su mano. Todas esas bolas de luz atravesaron la pared y se dirigieron hacia la habitación de Qin-Tian. Coco luego reanudó el juego en su habitación. Los labios de Qin-Tian se torcieron al ver las muchas bolas de luz que volaban a través de las paredes de su habitación. Al principio pensó que Coco se teletransportaría a su habitación para entregarle su recompensa, pero no esperaba que la loli fuera tan perezosa. Después de que todas esas bolas de luz entraran en su cuerpo, el panel del sistema apareció y mostró una lista de las recompensas que había obtenido. Din. El anfitrión se queja. Obteniendo 500 millones. Din. El anfitrión se queja. Obtener una habilidad de lanza de nivel Dios. Din. El anfitrión se queja. Obtención de Medical Tech Company. Din. El anfitrión se queja. Obtener una técnica de disfraz de nivel Dios. Din. El anfitrión se queja. Obteniendo 120 millones. Din. El anfitrión se queja. Obteniendo Nokia Company. Din. El anfitrión se queja. Obtener una copia de Cta Séptimo más consola de juegos exclusiva. Din. El anfitrión se queja. Obtener un físico especial, Rey Espíritu. Din. El anfitrión se queja. Obtener la técnica de devorar pequeños. Timbre. 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 2 minutos después. Qin-Tian había recibido 44 recompensas del sistema. De todas esas recompensas, solo unas pocas fueron lo suficientemente buenas. Este juego de Cta, solo dáselo a Coco. Coco era una loli hogareña que rara vez salía de casa y solo pasaba su tiempo viendo televisión, jugando y holgazaneando. Entonces, cosas como este juego de Cta, a Coco definitivamente le encantará. De repente, una figura loli de cabello plateado se teletransportó a su habitación. ¿El anfitrión quiere darle a Coco un nuevo juego? ¿Te teletransportaste inmediatamente después de escuchar que te iba a dar un nuevo juego? Qin-Tian miró fijamente a la loli plateada, la otra parte también hizo lo mismo. Luego sacó una caja cuadrada con la imagen de un juego de Cta de su inventario y se la entregó a Coco. Los ojos de Coco se iluminaron. Gracias, anfitrión. Coco se teletransportó de inmediato a su habitación mientras llevaba una caja de juegos nuevos en la mano. Qin-Tian negó con la cabeza. Ahora, para las otras recompensas, obtuve un poder, no está mal.
Qin Tian sintió que su poder espiritual originalmente fuerte de repente se volvió 100 veces más fuerte. El mar espiritual dentro del cuerpo que había sido cultivado, ahora se había expandido a casi 100 veces. Y el poder físico. Qin Tian no estaba seguro de cómo medirlo, pero también se había vuelto más fuerte que antes. Este fue solo el beneficio de una de las recompensas. Esa recompensa fue el físico especial, Rey Espíritu. El físico del Rey Espíritu parecía fusionarse con su físico de la luna celestial para multiplicar enormemente su poder. Todo eso seguía siendo un efecto pasivo, si en realidad activaba su habilidad física especial. Maldita sea, ¿es tan fácil convertirse en un supervillano OP en esta ronda? Qin Tian sintió que el protagonista ni siquiera podría derrotarlo. Al menos solo el protagonista que ya había cultivado su poder a un alto nivel podría ser su oponente. Protagonistas Issei y Basara. Les llevaría mucho tiempo alcanzar un nivel que pudiera derrotarlo. Bueno, podrían morir antes de alcanzar ese nivel. No le preocupaban los protagonistas, solo eran herramientas para entretenerlo cuando estaba aburrido. Después de familiarizarse con su poder actual, Qin Tian pensó en otro buen regalo. Una pequeña técnica devoradora. Aunque no era comparable con la gran técnica devoradora que podía tragarse el cielo, la tierra y todo, el poder de la pequeña técnica devoradora no debe subestimarse. Después de dominar la técnica del pequeño devorador, puedes recargar recursos para tu propio uso. En el caso de Qin Tian, estaba usando el sistema de energía Ki barra espiritual. Entonces podría recargar la energía en su cuerpo usando la pequeña técnica devoradora mientras absorbe los ataques o el poder de su enemigo. Por supuesto, había un límite de cuánto podía usar la pequeña técnica devoradora, después de todo, era una técnica de pequeño nivel. Después de que Qin Tian estuvo satisfecho con las recompensas que recolectó, se acostó directamente como un cerdo en la cama. Buenas noches. Las heroínas que ya habían dormido y estaban a punto de dormir de repente se quedaron sin aliento. Qin Tian. El día siguiente. Qin Tian había presentado a 2 nuevos residentes en la villa, Mio y María. Después de que todos se conocieron, Qin Tian había discutido con Mio y María si realmente querían ser adoptadas. Parecían haber pensado mucho anoche y decidieron que querían trabajar como sus sirvientas. Qin Tian se sorprendió un poco al escuchar esto, todas las heroínas que vivían en su villa se convirtieron en sus sirvientas, excepto la hermana Ian. Él no tiene un fetiche de sirvientas, ¿de acuerdo? Sí, tal vez un poco. Pero él realmente no tiene la intención de coleccionar heroínas solo para convertirlas en sus criadas. Lian sonrió mientras miraba a Mio y María. Sabía que eran heroínas que su pequeño Tian le había quitado deliberadamente al protagonista la noche anterior. No le importaba que su pequeño Tian agregara más concubinas potenciales en el futuro. Si Qin Tian sabía lo que estaba pensando Lian, no sabía si debía refutar o no. Sentado en la sala de estar, Lian les dijo a Mio y María que estaban sentadas frente a ella. ¿Están seguros de que quieren trabajar como sirvientas? Mio y María ya se habían familiarizado con Lian esta mañana. Frente a ellos estaba la hermana mayor de Qin Tian, Lian. Cuando vieron a Lian por primera vez, de alguna manera se sintieron nerviosos. Ese sí, nos sentimos mal por vivir aquí gratis. Así que pensamos en trabajar aquí como sirvientas. Mio había discutido sobre esto con María anoche. Después de mucha deliberación, decidieron trabajar como sirvientas de Qin Tian como las otras heroínas. Las otras heroínas a las que se referían eran Asia y Kuroka. Mio y María ya sabían sobre Asia y Kuroka por la voz interior de Qin Tian con la que habían estado durante mucho tiempo. Entonces decidieron seguir lo que hicieron las otras heroínas para poder quedarse con Qin Tian. Bien entonces. Lian asintió y luego le preguntó a Kuroka, que también estaba presente en la habitación. Kuroka, ¿puedo dejarte a Mio y María? Solo sé codicioso conmigo Nia. Les enseñaré bien a ambos la guía de la sirvienta de la familia Qin. Dijo Kuroka que vestía un uniforme de sirvienta. Ella sonrió y dijo guía de sirvienta de la familia Qin. Lian asintió con satisfacción, como se esperaba de su discípulo. Mio y María estaban confundidas. No les importaba aprender de Kuroka sobre qué tipo de trabajo de sirvienta estarían haciendo. Pero, ¿cuál era la guía de limpieza de la familia Qin? ¿Hay algo especial al respecto? Qin Tian, que estaba sentado en una silla no muy lejos de Lian y los demás, también estaba confundido por las palabras de Kuroka. Miró a la hermana Ian y Kuroka con sospecha. ¿Guía de limpieza de la familia Qin? Acabo de escuchar sobre eso. Bueno, lo que sea. Por cierto, ya es hora de continuar entrenando a Rias y a los demás en el inframundo.
Después de escuchar esto, Lian comenzó a prepararse. Ella era la entrenadora de Koneko, por lo que también debería volver con Qingtian al inframundo. En el inframundo Rias y todos los miembros de su nobleza se habían reunido y estaban listos para comenzar a entrenar nuevamente. Graifia también estaba presente allí, pero había una persona más junto a ella. Fue Srizex Lucifer quien estuvo presente hoy para ver el entrenamiento de su querida hermana. Graifia, ¿cuándo viene Qingtian? Debería ser pronto. Srizex asintió ante las palabras de Graifia. Durante mucho tiempo había querido hablar con este joven llamado Qingtian desde su duelo que había visto hace unos días. Pero estaba demasiado ocupado con su trabajo y le resultaba difícil hacer tiempo. Hoy pasó a tener algo de tiempo libre. Entonces decidió hablar con Qingtian sobre algo. Su entrenamiento de Rias y nobleza iba bien y su poder había aumentado muy rápidamente, especialmente con la ayuda de la poción de experiencia dual. El control de Rias sobre su poder de destrucción había alcanzado un nivel avanzado. Incluso podría transformar su poder de destrucción en varias formas además de una bola. Por ejemplo, en espadas, lanzas, escudos y otros. Ake no se había familiarizado con éxito con la combinación de su atributo de rayo y su atributo sagrado. Ahora era bastante experta en usar su rayo sagrado, incluso usando sus alas, que originalmente siempre se mostró reacia a usar. Koneko, que fue entrenada por Lian, había mejorado mucho en el combate cuerpo a cuerpo. Se podría decir que sus habilidades en artes marciales casi alcanzaron el nivel de maestro según lo que dijo Lian. Las habilidades con la espada de Yuto eran como las del Shinigami en Bleach ahora. Practicando usando las docenas de técnicas que Qingtian le dio, haciendo que su habilidad con la espada haya alcanzado un nuevo nivel. Su corte de espada puede sacar pedazos de viento y también puede crear un corte de energía si quiere. Graifia estaba satisfecha con el desarrollo del poder de Rias y su nobleza. La poción de experiencia dual que Qingtian les dio fue muy útil para lograr este tipo de resultado en solo 2 días. Graifia, que estaba de pie en el área de entrenadores, sonrió levemente, luego miró a Qingtian y Sircex en la distancia que estaban hablando mientras estaban sentados. Podía adivinar de qué quería hablar Sircex con Qingtian. Bastante lejos de la zona de entrenamiento. Srizex miró al joven frente a él que estaba muy tranquilo y relajado incluso mientras estaba sentado frente a Mao. Quizás fue porque no sabía qué tipo de identidad tenía en realidad. Pero los dos se habían conocido antes, ¿verdad? Bueno, no era que quisiera ver a Qingtian nervioso, honestamente, ser tratado casualmente como si esto fuera más cómodo para él. Al menos si tenía una buena impresión en la otra parte, no le importaría ser tratado con tanta indiferencia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? Qingtian miró al hombre pelirrojo frente a él con confusión. Ya se había familiarizado con la otra parte hace unos días y solo se habían hablado brevemente. Ahora la otra parte tomó la iniciativa de querer hablar con él hoy. Quizás se trataba de ayudar a Rias en su asunto de matrimonio político. Pero mirando el desarrollo de Rias y su poder de nobleza en el entrenamiento, no debería haber necesidad de preocuparse demasiado. Sircex tosió y luego dijo, primero me gustaría agradecerte, Qingtian. Porque estás dispuesto a ayudar a Rias y su nobleza a luchar contra Riser en el Rating Game. Qingtian sonrió irónicamente. No importa. Lo hice por Rias, ya lo sabes, ¿verdad? Srizex se rió, lo que dijo Qingtian era cierto. Ya sé que estás en una relación con mi hermana menor, Rias. Y ayudándola en su entrenamiento, te lo agradezco. Tu poción de experiencia dual también es muy útil. La familia Gremory está dispuesta a pagar generosamente por ella siempre y cuando pidas lo que quieres como pago. Mirando el progreso de Rias y su nobleza en el entrenamiento después de consumir la poción de Qingtian, Srizex estaba bastante asombrado por los efectos de la poción. Si pudiera, también quería comprar más pociones de experiencia dual de Qingtian para entrenar a los soldados de Gremory. Aunque el inframundo era bastante pacífico y no había habido más guerras desde hace cientos de años. Pero no estaría de más fortalecer a tu propia gente, ¿verdad? No hay necesidad de apresurarse a pagar mi poción. Todavía no estoy seguro de lo que quiero como pago. Qingtian en realidad no pensó mucho en pagar la poción. Era solo una pequeña porción de los artículos no utilizados en su inventario. E incluso si realmente quisiera que le pagaran, no sabía qué pedir. ¿Dinero? No le faltaba. Dejando de lado la riqueza de su familia. Era demasiado perezoso para contar su propia riqueza personal, después de todo, el sistema a menudo le otorgaba recompensas monetarias. ¿Objetos mágicos?
Por favor, le pidió deliberadamente al sistema que no mostrara la cantidad total de artículos mágicos que tenía en su inventario. La acumulación de varios artículos que había recolectado durante 10 rondas en su inventario, olvídalo, no hables de eso. Ahora que lo pienso, Qin Tian sintió que era similar a Gilgamesh en esa leyenda que atesoró muchos tesoros dentro de su puerta de Babel. En su caso, está en el inventario de su sistema. Por supuesto, la similitud estaba solo en la parte del acaparamiento. Las otras partes de Gilgamesh, ninguno en absoluto. No le gustaba mucho ese personaje de Gilgamesh, aunque a veces se comparaba con él. Es solo que podría estar algo afectado después de leer muchos fanfic de Gilgamesh en su vida anterior. ¿Por qué estoy explicando esto? Bueno, puedes pensarlo con cuidado. Xerxes dijo. Qin Tian se frotó la barbilla por un momento y dijo. ¿Podemos olvidarnos de este pago? Realmente no necesito que me paguen esta vez, porque lo estoy haciendo para ayudar a mi novia. Xerxes amplió su ESI un poco. ¿Está seguro? Sí. Qin Tian dijo casualmente mientras miraba a Rias y a los demás que estaban practicando. Está bien si eso es lo que quieres. Pero, la familia Gremory aún te debe un favor. Siéntete libre de pedir algo en el futuro. Qin Tian solo asintió al escuchar esto. Xerxes miró a Qin Tian con aprecio en sus ojos. Podía ver una sombra de sí mismo cuando era joven en Qin Tian. Si Qin Tian supiera lo que Xerxes estaba pensando ahora, tendría una expresión extraña en su rostro. Diría que Xerxes estaba pensando demasiado. Después de continuar charlando con Xerxes sobre algunas cosas. A las 5 p.m. Después de que Rias y su nobleza terminaron de practicar por un día. Qin Tian y Lilian se despidieron de todos. Antes de ir a casa. Qin Tian, por supuesto, no se olvidó de conversar con Rias y los demás. Solo algunos temas aleatorios, pero en un momento Rias recordó algo y dijo que la diosa Amaterasu le había enviado una carta. El contenido de la carta decía que la diosa Amaterasu solicitó una reunión con Qin Tian y dijo algo sobre los problemas que Qin Tian causó en la ciudad que estaba en su territorio. Qin Tian se sorprendió al descubrir esto. Esa diosa Amaterasu debe haber querido reprenderme por la proyección que creé en su territorio. Jajaja, ¿está enojada? Bueno, después de todo, anoche realmente no me molesté en ocultar cosas sobrenaturales frente a muchos humanos comunes. Aunque parecía que Qin Tian conocía a la diosa Amaterasu, en realidad solo sabía un poco sobre la otra parte de los wikis y fanfics que había leído en la Tierra. Solo sabía que la otra parte era la diosa del sol y la líder del panteón sintoísta que supervisaba las actividades sobrenaturales en la mayor parte de Japón. La ciudad donde peleó con Basara anoche era una de las ciudades que pertenecían al territorio de la diosa Amaterasu. ¿Debería realmente conocerla? Soy demasiado perezoso para hablar con una anciana. Como una diosa. Amaterasu debe tener miles de años, debe verse abuelita, ¿verdad? Lazi, no quiero conocerla. Grieta se escuchó un crujido dentro de una habitación. Fue Amaterasu quien rompió la mesa frente a ella. Su hermoso rostro se contrajo y la temperatura en la habitación se volvió extremadamente alta. ¿A quién llamas anciana? ¿Soy una anciana? Ja 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 ja. Amaterasu se rió como loca. Su edad era algo que le preocupaba. Y ese hombre en realidad se atrevió a decir que era una anciana, aunque era cierto que con su edad podría llamarse anciana, pero, seguía siendo muy hermosa. No parece una anciana. Y ese hombre ni siquiera planeó conocerla. Haciéndola muy molesta. Después de que Amaterasu se ganó a sí misma y volvió a su temperamento tranquilo y gentil. ¿Debería contactarla directamente? Basara yacía en la cama con una mirada plana. Las heridas causadas por la pelea de él y Qin Tian anoche no se habían recuperado por completo. Recordó esa vez que debería haberse desmayado en el bosque después de ser derrotado por Qin Tian, pero cuando abrió los ojos, ya estaba dentro de su habitación con muchas vendas cubriendo su cuerpo. Parecía que alguien lo había traído de regreso a casa y había tratado sus heridas, Este audio ha sido creado por Puffy03, si lo escuchas en otro canal que no sea este, significa que me han robado, ratero. Fue la persona que lo salvó. Tenía algunas conjeturas en mente y se sintió emocionado por un momento. Pero de repente recordó a Mio y María que habían sido arrebatadas por la mala persona. Su rostro se convirtió en uno lleno de odio y fuerte desgana. Todo es culpa de Qin Tian. Ah. Si tan solo no hubiera él en este mundo. La trama habría funcionado sin problemas y habría disfrutado la sensación de ser el protagonista de un harem. Maldita sea Qin Tian. Espera a que me haga más fuerte.
Para entonces definitivamente te mataré y recuperaré a Mio y María. Basara jadeó, calmó sus emociones y comenzó a pensar qué hacer a continuación. Ya que Mio y María son imposibles por ahora. Solo necesito saltar sobre algunas tramas y obtener otra heroína en el proceso. Cierto, en la escuela todavía hay una heroína tipo amiga de la infancia y una enfermera escolar. Jeje, todavía tengo una buena oportunidad. Basara recordó la aparición de su amigo de la infancia con el pelo azul corto y la enfermera de la escuela que tenía una identidad oculta. Ambas tenían una apariencia muy hermosa como heroínas. Las comisuras de sus labios se curvaron involuntariamente en una. No podía evitar fantasear con ellos. Esta vez debo tener éxito. Con suerte, ese bastardo de Qin Tian está ocupado con sus propios asuntos y no vuelve a interferir con mi plan. Basara incluso comenzó a rezar para que Qin Tian no interfiriera con él para conseguir otra heroína. Qin Tian ya había conseguido a Mio y María, por favor, esté satisfecho con ellos, con suerte no es tan codicioso como un bastardo, pero Basara no sabía que su oración probablemente no sería respondida. En la villa de Qin Tian se rió de la voz interior de Basara. Así es. Basara definitivamente se centrará en conseguir otra heroína. Mientras decía eso, sus ojos brillaban dorados. En su visión, ella podía ver desde la perspectiva de Basara que actualmente estaba acostado en su habitación. ¿Recuerdas el símbolo de Dao que colocó en la frente de Basara cuando se desmayó en el bosque? Sirvió como una cámara que le permitió ver lo que vio Basara. Esto significa que ahora puede ver cada movimiento de Basara. Ja 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 ja. Las heroínas que escucharon a Qin Tian inexplicablemente se estremecieron. Parecía que el plan del protagonista Basara no saldría bien. El inframundo. La arena del Ratingvein se llenó con miles de espectadores. Todos eran nobles demonios que habían venido a ver el partido de Rias Gremory contra Riser Phoenix. Todos sabían que esta unión se hizo porque la rebelde Rias Gremory quería romper su matrimonio político con Riser Phoenix. Muchos demonios despreciaron en secreto a la familia Gremory por las acciones de Rias, pero más que eso, también estaban emocionados de ver el partido. Para los demonios que habían vivido durante mucho tiempo, el Ratingvein era un buen entretenimiento para superar su aburrimiento, especialmente cuando las personas que competían eran de grandes familias nobles del inframundo como Gremory y Phoenix. Estimuló su interés por observar y ver quién ganaría y quién perdería. Pero muchos de ellos en realidad eran optimistas de que Riser Phoenix y su nobleza ganarían porque Riser Phoenix tenía un buen historial de partidas de Ratingvein. En cuanto a Rias Gremory, muchos de ellos sabían que la princesa Gremory era una niña mimada que solo confiaba en su hermano mayor, Circes Lucifer. Rias Gremory tampoco tenía experiencia previa en Ratingvein, y este partido contra Riser Phoenix fue su primera vez. Entonces, ¿no es bastante obvio quién ganará en este Ratingvein? Eso es lo que muchos espectadores están pensando en este momento. Dentro de la lujosa habitación no lejos de la arena de los Ratingvein. Esta era una habitación exclusiva para la gente de clase alta en el inframundo. Había varias habitaciones como esta en el borde de la arena. Uno de ellos estaba aquí donde estaba la gente de la familia Gremory. ¿Circes, creen que Rias ganará este partido?, preguntó el apuesto hombre pelirrojo con barba corta. Circes miró al hombre sentado a su lado y dijo: no te preocupes, padre. He visto el alcance de su mejora después del entrenamiento anterior. Debería ser suficiente para derrotar a Riser. Theoticus Gremory, el padre de Circes y Rias. Suspiró por la confianza que tenía Circes en su hermana menor. Bueno, espero que Rias realmente gane. De lo contrario, la familia Gremory se convertirá en el hazmerreír, suficiente Theo. ¿No es también tu culpa por obligar a Rias a un matrimonio político en primer lugar? ¿Sabes? Con la personalidad de Rias, está obligada a rebelarse como ahora, especialmente cuando el hombre con el que se va a casar es un bastardo como Riser. Vanelana dijo mientras pellizcaba la mano de su esposo. Theoticus sonrió irónicamente. ¿Cuántas veces había escuchado esto de boca de su esposa? Pero Riser no era así antes. Originalmente, la razón por la que Theoticus acordó hacer un contrato de matrimonio entre Rias y Riser fue por los beneficios que beneficiaban a ambas familias. Además, también había visto que Riser era un buen chico, por lo que accedió fácilmente a comprometer a Rias con Riser. Pero quien hubiera pensado que después de unos años, Riser comenzó a convertirse en un bastardo que coleccionaba muchas mujeres para satisfacer su lujuria. Es por eso que eres optimista sobre él, ¿verdad? Sí, incluso después de que comenzó a cambiar como ahora.
No puedo simplemente cancelar el contrato de matrimonio de Rías y Riser. Lo sé. La gente sabe lo molesta que puede ser la política y el rostro de una familia que te importa más que tu propio hijo. Vanelana negó con la cabeza con una cara plana. Theoticus no volvió a responder, suspiró y no quiso discutir con su esposa sobre este asunto. Circes estaba acostumbrado a ver a su padre y a su madre así. Era mejor para él cambiar de tema lo antes posible. Ejem. Padre, madre, cálmense. Mientras Rías gane, todo estará bien. Vanelana asintió con una leve sonrisa. Sí, Circes tiene razón. Con lo que está en juego en el Rating Game, los asuntos políticos no serán un problema. Ver a su esposa e hijo, Theoticus se preguntó por qué estaban tan seguros de que Rías ganaría. Por supuesto, como padre, también esperaba que su hija pudiera ganar, pero también era una persona realista. Pensó en el hecho de que Rías carecía de habilidad para usar su poder de destrucción y su nobleza también había practicado con poca frecuencia a lo largo de los años. Anteriormente sabía que Rías y su nobleza habían practicado 5 días antes de que comenzara el Rating Game, pero solo fueron 5 días, ¿de acuerdo? Escuchó que Rías y su nobleza consumieron algún tipo de poción que aumentó la efectividad de su entrenamiento. Pero, ¿qué tan efectiva fue la poción para ayudar a Rías y su nobleza? No estaba seguro y en realidad estaba menos convencido por la poción. Sabía que la poción también fue dada por un humano, lo que lo hizo escéptico. Por supuesto, él también sabía quién era ese humano, pero todavía era escéptico sobre él. ¿Son ahora Rías y su nobleza realmente capaces de derrotar a Riser que tiene experiencia en los Rating Game? Mirando la expresión dudosa de Theoticus. Vanelana y Circes se miraron. Ambos sabían por qué Theoticus todavía parecía escéptico sobre Rías. Padre, sé que todavía dudas de la capacidad de Rías y su nobleza. Pero incluso si no logran derrotar a Riser, todavía hay alguien que definitivamente logrará derrotar a Riser en este Rating Game al final. Theoticus levantó las cejas con una expresión dudosa y le preguntó a Circes. ¿Quién? ¿Qué quieres decir con ese humano? Escuché que él también competirá en este Rating Game del lado de Rías. ¿Es realmente tan fuerte como la información que obtuve sobre él? Vanelana suspiró, dijo con arrogancia. Subestimas a mi futuro yerno. Es más fuerte de lo que imaginas. Circes asintió. Madre derecha, padre. Ese Quintian, ¿cómo lo digo? No puedo ver la profundidad de su poder, pero mis instintos me dicen que debo hablar en serio si quiero derrotarlo en una pelea. Theoticus se sorprendió al escuchar la evaluación de su hijo sobre ese humano llamado Quintian. Sabía lo poderoso que era Circes, después de todo tenía el título del demonio más fuerte del inframundo, incluso más fuerte que él mismo. Ahora Circes estaba diciendo que debería hablar en serio si algún día peleaba con ese humano llamado Quintian. Es increíble, después de todo, conocía los límites de un humano en lo sobrenatural, y si los humanos querían exceder los límites de la fuerza de su raza, al menos deberían tener Sacred Gear. Pero según la información, ese humano llamado Quintian ni siquiera tenía Sacred Gear. Tenía algún tipo de poder sobrenatural, pero ¿podría realmente competir con demonios de última clase como Circes? Bueno, es bueno si el lado de Rías tiene una carta de triunfo. Espero que Quintian sea tan fuerte como dices que es Circes. Dijo Theotico. Circes y Vanelana asintieron, no tenía sentido seguir alardeando de Quintian ante Theoticus. Era mejor dejar que Theoticus viera con sus propios ojos. Delante de ellos apareció una pantalla similar a un holograma que mostraba a las personas que estarían jugando el Rating Game. Se exhibieron Rías y su nobleza, vestían uniformes escolares. No sé por qué, pero nadie comentó sobre los uniformes escolares que usaron en el Rating Game. Sin embargo, si Quintian escuchara esto, diría que era la lógica del mundo ficticio. Al igual que los personajes de un anime que siempre vestían la misma ropa en cada episodio. Sorprendentemente, nadie comentó ni se quejó de por qué el personaje nunca se cambiaba de ropa. Por cierto, Quintian también se muestra dentro de la pantalla. Se ve relajado con una chaqueta negra, jeans y zapatillas de deporte mientras está de pie junto a Rías. Aunque ella vestía ropa casual, en realidad él era el más destacado en la arena. Muchos espectadores lo miraron, especialmente su rostro, que se mostró más tiempo en la pantalla que cualquier otra persona. Los labios de Quintian se torcieron, comenzó a quejarse en su corazón. Sé que soy guapo y no me canso de decirlo. Estoy acostumbrado a ser el centro de atención, pero por favor, el camarógrafo puede ser justo con todos los participantes. ¿Por qué estás mostrando mi cara más tiempo que nadie? Ver.
Debido a eso, la audiencia ahora comenzó a susurrar sobre mí. Puedo escuchar a mucha gente diciendo por qué una criatura débil como un humano aquí. Bla, 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 me están despreciando. Si hay una oportunidad, haré una escena de bofetadas en la cara de estas personas que me menosprecian. HMPH. Ya veremos. A pesar de quejarse mucho en su corazón, la expresión de Quintian era plana y miraba a su alrededor con indiferencia. Mirando al apuesto joven con una expresión indiferente en la pantalla. Theoticus asintió y dijo. Tiene un buen temperamento para ser humano, incluso cuando enfrenta mucha atención de seres sobrenaturales, todavía se ve relajado. Circes estuvo de acuerdo con lo que dijo su padre y siguió mirando la pantalla. Van Elana rió haciendo que las dos personas a su lado la miraran. PFFFT. Jajaja, como era de esperar de mi futuro yerno. Qué guapo. De acuerdo, la apariencia de Quintian era realmente muy hermosa, pero ¿era necesario reírse tanto? Theoticus y Circes estaban confundidos, afortunadamente ahora estaban en una habitación exclusiva. De lo contrario, la gente vería a la señora. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.